Mi presentación es acerca del artículo de Gabriela Carrión, The Song of History in Calderón, el médico de su honra. Ella analiza la balada que aparece al final de la obra y que reconstruye la partida de Enrique a Sevilla, pero también hace alusión al rey Pedro I y Enrique II, que fueron personajes importantes de la historia de España en el siglo XIV. La balada provoca en el rey Pedro la conciencia del escándalo político, pero gracias a su anonimato escapa de su censura. Por lo tanto, la balada es un recurso de resistencia en contra del poder en la obra y también en la historia, como lo veremos más adelante. La lectura histórica y estética que propone Carrión se debe a que no hay una distinción clara en las categorías históricas y literarias. Por ejemplo, el rey proviene de una fuente histórica, pero con características ficcionales. Y los cantantes provienen de una fuente literaria, pero con atributos históricos reales de la Edad Media. El médico de su honra, como un tipo de alegoría política, propone que la desintegración conyugal de la pareja asemeja el conflicto civil que envolvió la expulsión de los moriscos en el siglo XVII. La naturaleza de la muerte de Mencía, desangrada, también hace una relación a la cultura semita del siglo XIV en Sevilla y la obsesión de la sociedad española sobre la pureza de sangre. La voz lírica también tiene una opinión política y acerca de la religión en el siglo XIV. Se crean las baladas fronterizo, que hablan del conflicto que existía entre el rey Pedro y Enrique, y la frontera representa la división entre cristianos y musulmanes. El romancero, por su parte, fue creado para debilitar el poder político del rey Pedro, y lo retrata como carente de fe por traicionar a su esposa y por apoyar a los judíos. El médico registra tensiones culturales como las que se encuentran en el romancero. Por ejemplo, Gutiérrez asocia la fidelidad marital con la fe religiosa, y la obsesión de Gutiérrez por el honor contrasta con las características asociadas por los judíos o los nuevos cristianos. La voz lírica en la balada que aparece en la obra es subjetiva porque muestra empatía con Enrique y sugiere el deseo de una conclusión pacífica de los enfrentamientos que tienen los hermanos. También es objetiva porque es profética, ya que mencionan a Montiel, que en la historia podemos comprobar que fue el lugar donde el rey Pedro murió. El propósito de la canción en la historia no es distraer al público, sino más bien proveer un espacio en el cual el foro de opinión pública tiene voz. Al intercalar la balada con la muerte de la heroína, los eventos históricos que la balada reconstruye toman una dimensión personal, en la forma de conflicto conyugal en el médico. Esta lleva a una conclusión de invitar al espectador a contemplar la historia en términos de sus más poderosos actores, pero también en términos de sus más vulnerables víctimas, como en este caso, Mencía.